traigo el espacio donde el área de investigación de Azteca Noticias va comparte y platica y opina acerca de los aconteceres de esta semana. Y bueno, pues quiero presentar a mi compañera Leslie Jiménez. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, Fer. Alex, súper contenta. Súper cool. Súper cool. Muy bien. Y a mi izquierda quiero presentar al compañero, al papá, al profesor, al señor Patricio Alejandro Pitufo. Qué bonita presentación, Fernanda. Muchas gracias. De nada. 8 semestres, ¿Cómo estás? 8 semestres de ciencias políticas para ser presentado como papá Pitufo. 6 semestres de derecho. Se autonombra papá Pitufo, entonces pues yo no tengo la culpa, ¿no? Y bueno, vamos a empezar platicando con... ¿Quién quiere empezar? No, pues por favor. Primero las damas. Aquí, a la derecha. Aquí rompemos órdenes patriarcales. Ok, entonces empezamos contigo, Alex. Bueno. ¿De qué? No, si qué quieres curioso. con Leslie. Bueno, está bien. Bueno, a ver, el tema de Israel Vallarta, este nombre claro que nos trae muchas cosas a la mente. Exactamente. Y sobre todo, vayámonos al principio. Este montaje que sucedió de una casa de seguridad donde se encontraba la supuesta banda El Zodíaco, de los Zodíaco, y habían víctimas de secuestro también, evidentemente. Se encontraba una mujer francesa y entre ellos estaba Israel Vallarta. A diferencia de esta mujer francesa que recibió una sentencia de 60 años, este hombre no ha recibido nada. Entonces lleva 17 años y esto es muy, muy controversial, no solo por el tiempo, sino por la conformación de este caso, ¿no? Que parte de un montaje en el cual simularon una detención que se había hecho un día antes en una carretera, ni siquiera en el rancho Las Chinitas, que es donde terminan televisando todo esto. Y es muy importante porque después salen, recordemos el libro de Jorge Volpi, una novela sin ficción que fue premio Alfaguara en su momento, y también tuvo oportunidad Florent Cassette de poder escribir en la cárcel parte de sus vivencias y todas las cosas. Entonces, en este libro en específico de una novela sin ficción se juntan muchos elementos, partes del expediente, también contribuciones de Héctor de Mauleón y cómo él en un principio, como muchos mexicanos, era un incrédulo de pues que esto fuera una ficción o de que ellos fueran unos completos culpables. Si bien el libro no concluye con algo como la inocencia de estos individuos, sí hay inclinaciones que el lector decide tomar. Sí. Y en eso es muy curioso porque faltan muchos cabos de atar, ¿no? En el tema de la culpabilidad de estos individuos. Que más allá del tema político que se desarrolló con la francesa, el presidente, y que fue liberada el 23 de enero del 2013, más allá de todo eso, por la violación al debido proceso, es el tema de como después de algo que se fraguó lleno de inconsistencias, en lo cual pues se mencionaba mucho la injerencia de García Luna, de un judío poderoso que está ahí mencionado en el libro, de apellido Margolis, es como se crea toda esta bola de nieve que al final mantiene 17 años en prisión a un hombre, ni siquiera ha sido juzgado, ¿no? Prisión preventiva. Exactamente, y de eso también me gustaría mencionar algunos datos, porque no es el único, lamentablemente, en esta situación, puesto que el año pasado, al menos de las 226.628 personas que se encontraban privadas de la libertad, el 41% se encontraba bajo la figura de prisión preventiva, o sea, alrededor de 93.227 personas. Sí. Es un número bastante importante porque en muchas ocasiones pasan esta cantidad de años, pueden ser más, menos, pero es terrible que esté un individuo sin ser juzgado y preso. O sea, casos absurdos, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de que Saldívar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue a uno de los centros de reclusión aquí de la Ciudad de México y ahí lo abordaron algunas personas que estaban en situación de reclusión, como señala Leslie. Una señora en particular que dijo, a ver, yo estoy aquí, llevo varios años por haberme robado 100 pesos, se me acusa por haberme robado 100 pesos y llevo varios años estando aquí. Esa misma situación de la señora, que creo que se llamaba Evangelina, no me acuerdo cómo se llama, se repite en un montonal de casos. Exacto, y hay algo todavía más trágico. Fíjense, entre el 2020 y el 2021 fallecieron en prisión, evidentemente, muchísimas personas, de los cuales 3 de cada 10 fallecidos se encontraron en la figura de prisión preventiva. Sí. O sea, eso también es muy... Se murieron sin sentencia.
Sin proceso. Exacto. Entonces, el tema de que ahora llegue sobre la mesa lo de Israel Vallarta, que ya se había platicado en varias mañaneras, ya habían cuestionado al presidente, y él sin ningún, afán de obstruir la ley, sí dijo que se revisara ese caso, que ya se diera una resolución, pues porque no era posible mantener a este hombre en estas condiciones. Claro. Pasaron 3 presidentes. Sí. Es que es increíble. Y aquí podría ser sugerente y podría ser parte de la conspiración de qué hubiera pasado si Morena no hubiera llegado al poder, ¿no? Porque finalmente tal vez en prisión ya se aventaría ahí muchísimo tiempo. Entonces, ya faltan menos de 48 horas para que la Suprema Corte dé un fallo de, a ver, va a enfrentar su caso, bueno, todo este proceso en libertad, Sí. Es un delito grave por el que se le acusa, ¿no? También. Sí, claro. Ojo, y es que esto también estuvo muy reflejado. Yo les recomiendo mucho ese libro de una novela sin ficción, porque ahí también da detalles sobre los presuntos secuestrados. Establece ahí un nexo entre una mujer que se encontraba con su hijo, que al tiempo pues se apuntaba que había sido empleada de este señor Margolis, empleada de servicio. Al poco tiempo de que ella se da todo este caso, ella se va a Estados Unidos y mucha gente cuestionaba, pues con los datos de su domicilio, cómo es posible que reunió el dinero para de pronto dejar de ser una trabajadora del hogar y mudarse a Estados Unidos. Hay muchas contradicciones también. Una muy famosa en otra de los secuestrados era de, a ver, yo tengo esta marca aquí en el dedo y fue de que la francesa me inyectó porque me iban a cortar el dedo, me iba a sedar. Al tiempo dijeron que la marca era de nacimiento, no tenía nada que ver con una inyección. Entonces, inconsistencias muchas, porque también señalan otros integrantes de los Zodiaco o sea, no se pudo comprobar. Ahora, en la actualidad ya también hay otras versiones que dicen, a ver, la banda Los Zodiacos sí existió y el titular era Genaro García Luna. Más allá de eso... Eso está fuerte. No, el tema aquí es cómo también se siembran los delitos. O sea, esto está plagado de inconsistencias que te hace pensar muchísimas cosas, y entre ellas las peores, ¿no? Si tenemos una justicia a modo, si se persiguen delitos creados, ¿a quién le responde la justicia en nuestro país? ¿A la ley o a los poderosos? Que es una constante y esto aplica para todos los países. Entonces, este caso en específico es el que trae a la mesa este tema y sí hay que estar pendientes. Yo espero que ya después de 17 años de no recibir sentencia, parece una burla. Claro. Y ahí te das cuenta una de esas frases muy célebres de un escritor francés de atrás tiempo. Que decía que del Marqués de Sade, él señalaba algo así como la justicia es para los pobres, los ricos pagan por ella. Entonces es lamentable y es algo, y no se trata de ser fatalistas o ponernos sino así la realidad se nos muestra de una forma. Claro, así es. El 11 de agosto se ve si se le otorga la sentencia o no. Sí, ¿es el otro de la semana? No, cierto, es el jueves, ¿no? ¿Viernes? Hoy es martes. 8, viernes. 9, 10, 11, sí. ¿Viernes? Sí, ya se daría, pero habían dicho que eran 48 horas las que tenía, algo así, pero sí lo hacen oficial para... Entonces, sí, va a marcar un precedente, pero sobre todo es que regresamos como es un círculo donde otra vez nos encontramos con este sistema procesal que puede generar esta clase de eventos. Nos encontramos también con la figura de la prisión preventiva, que puede ser también para muchos positiva y para otros muy criticada. Y al final del día es sobre todo cómo se desempeña la justicia, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la prontitud? O sea, porque se supone que es expedita, que es... Y en muchos lados uno queda vulnerable. Quisiera yo agregar aquí 3 comentarios, también para un poco, que sí está bien interesante lo que dice Leslie con el caso. El primero es la temporalidad de los sucesos, porque sí fue la mitad del sexenio de Calderón, ¿no, Leslie? Específicamente, ¿en qué año fue? La detención y todo este montaje donde estaba Cárdenas Palomino. Porque fue hasta 2011 que se introdujo la reforma en materia de derechos humanos. Antes no existía, más allá que algunas condiciones relacionadas con el amparo del 91 y del 94 en el Poder Judicial, pero no existía esta presunción de inocencia, por ejemplo. 2005. Diciembre de 2005. Ahí está, la producción nos dice 2005. Peor tantito, ¿no? O sea,
no había como elementos jurídicos de derecho positivo que pudieran garantizar pues la seguridad de Israel Vallarta, y no solo de él, ¿no? También de Florence Cassés. Y lo otro, que este segundo punto quiero que exponerlo en la mesa, es que es más profundo, más detallado un estudio periodístico como el que hizo Jorge Volpi y también otros comunicadores y periodistas, que lo que hay en la justicia real en México. Porque si nosotros buscamos una investigación así detallada, un documento jurídico, no existe porque ni siquiera ha iniciado. O sea, Israel está detenido, como bien dice Leslie, en una medida cautelar. Claro. Sí, en lo que vemos si eres culpable o no, pues te vas a quedar en el tambo. Y pasaron así 17 años. Ya casi 18. Y que se dice fácil, pero es una tortura, porque también, ¿cómo es la vida allá adentro? ¿Cuánto dinero te involucra? O sea, también una encuesta, bueno, sí, una encuesta del INEGI también claro. Revela, pues, cuánto dinero debes de... gastas al interior, y no porque vivas como Pablo Emilio Escobar en la catedral, sino para pagar. Su cárcel. Entonces, sí está... Bueno, que por fin se llame la atención en este caso, pero es una pena porque como él mucho, si todos estamos sujetos a que nos pueda pasar algo así. Así es. O sea, el primero entonces, yo le digo, es la temporalidad. Gracias a Cristo y a mucha voluntad política y a largas luchas históricas, ya tenemos más o menos avanzados los derechos humanos, pero tampoco tienen tanto. Claro, y que además, ojo, o sea, sí tenemos los derechos humanos, pero ¿cuántas veces el protocolo de Estambul nos ha ignorado? El protocolo de Estambul sirve para comprobar si los detenidos fueron torturados. En muchas ocasiones no dejan que se lleve a cabo el protocolo y en muchas otras lo ignoran. Claro. Sí, y de hecho fue materia también que obligó a todos los tribunales a llevar a cabo este tipo de protocolos. Por ejemplo, y es una cosa que sí hay que ponerle la palomita a la administración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se me olvidó su nombre ahorita. Bueno, que justamente a todos los casos en los cuales se involucra una muerte de mujer, se investigue con el protocolo de feminicidio, porque realmente vimos una situación de particular violencia que en otros países no sé si se repita tanto como en México, pero así se ha avanzado. Sí. Ese es el primer punto, los derechos humanos. El segundo, que el valor periodístico de muchas personas especializadas en comunicación, alejado de las autoridades. Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Él, alejado de las autoridades. O sea, nosotros le pagamos a un montón de instituciones para que hagan chamba que no hace. Y ahí te das cuenta que es cuestión de voluntad. Y el tercer punto era justamente ese. No funcionó con Calderón porque tenía ahí unos problemas con Hollande, o no sé cómo se pronuncia el presidente de Francia de esos años, Hollande. Y luego Sarkozy, que fue el que la liberó, y tuvo que llegar, y yo recuerdo el documental que está basado en el libro de Volpi, donde dice Andrés Manuel en sus primeros años, vamos a revisarlos. Primeros años, esos 4 que inició la administración. Sí, claro. Y 5. Este señor sigue ahí. ¿Podrá ser culpable o no? No lo sabemos. Lo lamentable es que el güey está en la cárcel. Claro, y yo sí quiero reconocer que hubo voluntad desde el gobierno para que se revisara. O sea, sí entiendo que han pasado 4 años, pero en otros sexenios ni siquiera había voluntad. Fue impensable. O sea, y es lamentable que tengamos que reconocer hubo voluntad en este sexenio. Sí, claro. Porque en otros... ¿Qué nos da a pensar? Que están encubrieron a alguien. O que no importa, o que la justicia sea modo. No les importa. Exacto. Bueno, pues, ¿alguna conclusión para cerrar? ¿O la guardas para el rato? La guardo para el apunte de Adamaris. Va. López. Lo que sucede es que hace una semana 400 tortillerías no abrieron en Uruapan. Y dices, pues, ¿por qué se pondrían de acuerdo, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Fue una amenaza vía WhatsApp, en el que les llegó un mensaje que les dijeron, a ver, si abren mañana va a haber pedo, va a haber represalias. Entonces nos dimos a la tarea en el comité editorial, ustedes revisaron la presentación, de ver cuál es la situación que se vive en Michoacán y particularmente en este municipio. Y resulta que hay una banda que se llama Los Viagras, ¿no? Y es una cosa bien interesante, compañeras, porque los Viagras iniciaron como un grupo de autodefensas, a propósito de las autodefensas que se originaron al principio de esta semana en el Estado de México, ¿no? A propósito de la ausencia del Estado a la hora de garantizar seguridad. Es correcto. Surgen grupos armados de civiles que protegen a su pueblo. Este grupo de los Viagras inició así, un grupo de autodefensa. ¿Y qué pasó? Poco a poco, pues la seducción del poder, no puedo llamarlo yo de otra manera, pues tienes armamento, tienes ahí uniformados, tienes gente patrullando las calles, tú te haces del poder, ¿no? Y empezaron a meterse en temas de comercio
Dice Lupe Mora, hermano de Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas, que falleció en un ataque cobardísimo a su persona hace un par de semanas, que estos Viagras ahora controlan extorsiones a paleteros, controlan extorsiones a gente que vende fruta, controlan extorsiones a transportistas que trasladan justamente lo que más produce Michoacán, que es aguacate, ¿no? Y pinches tortilleros. Es decir, este grupo, que inició como un grupo de autodefensas, ahora son los encargados de extorsionar a la gente, de pedirles cobro de piso. Y ese es el tema de este punto que pongo sobre la mesa. Un nuevo impuesto que nos ponen a muchos mexicanos. Cuando nosotros empezamos a desmenuzar la realidad de Michoacán, en Uruapan, vemos que se repite en varios estados, ¿no? Sí. Aquí en la Ciudad de México, Inmaculada Ciudad de México, pues hay grupos criminales que también van y cobran su derecho de piso en el centro, ¿no? Y no solo en la Ciudad de México, también en el Estado de México. Claro. Y si decimos, todo se concentra aquí en el centro, no, ni madres, vamos a Tijuana y hay una presidenta municipal, que tú hablaste hace poco, Leslie, acuartelada en un espacio de militares porque está amenazada. Esta realidad que ocurre en Michoacán, en Uruapan, se repite. Claro, se replica a lo largo del país. De municipios. Y es eso también muy, muy interesante porque, bueno, interesante en el sentido de cómo es posible que este fenómeno se replique de una manera tan indiscriminada. Y justo también la Coparmex compartía que una de cada dos empresas que pertenecen también sufrieron al menos en el 2022 un delito. Y esto se suma a la extorsión, que la extorsión no solo, o sea, tú hablas de los transportistas, ya salieron unas nuevas autodefensas para los transportistas. Al día de hoy ya dijeron, nosotros no estamos armados porque pues todo en paz. Pero ¿qué pasa si llega esta seducción del poder? Y no porque venga sola, sino también viene acompañada de impunidad, de violencia y la ausencia del Estado. De modo que se vuelve atractivo, se vuelve viable adquirir armas y de pronto ya querer gobernar sobre una comunidad pues olvidada. Sí, una de las ideas que Gabriel Díaz Rivera, quien es director editorial aquí de Fuerza Informativa Azteca, es que justamente pues él se nutre de muchos especialistas, que tiene de amistades, ¿no? O sea, los grupos criminales cada vez más se sienten atraídos por ocupar espacios que le correspondían al Estado, a los gobernadores, a los servidores públicos. ¿Por qué te sale más redituable? Pues vas y le cobras por seguridad a alguien. Esa chamba era del gobierno. Claro, pero no, pues yo me la y además hago, ¿no? Mucho se queda en el discurso de, a ver, ya le vamos a poner freno a la extorsión. Y luego, o sea, chido tu cotorreo, pero... Sí, a mí me gustaría cerrar justamente este segundo tema, que es el de la inseguridad que nació en Uruapan, pero ya vimos que está en todos lados. Que ya no estoy segura de dónde nació. Bueno, yo es que lo decía por los tortilleros. Ok, sí, entiendo. Sí. Fíjate, ese punto es interesante, Jiménez, creo que lo sacas aquí a colación, porque también en un trabajo como mediante el método histórico, pues vimos que los grupos criminales empezaban a concentrarse en operaciones muy particulares, ¿no? Traslado de marihuana, cocaína, luego se fueron a otras drogas, se hicieron un poco más regionales, ¿no? El cártel de Sinaloa hizo su confederación, nos dijo Maceda. Y ahorita estamos viendo que se está metiendo a nivel municipal. Claro, y es que también viene de la mano con los nuevos grupos del crimen organizado. ¿Cómo empiezan a surgir? O sea, pensemos en los Zetas, cuando se empiezan a gestar y entonces el cobro de piso, el secuestro, son unos medios para obtener... exactamente, para financiarse y ya después sumarse al tráfico y muchas cosas más. Decía Jan Yarab, el que era alto comisionado de las Naciones Unidas en 2019, que México, antes de crear una nueva corporación como la Guardia Nacional, tenía que poner énfasis a sus policías municipales, a sus municipios. Antes de hacer cualquier otra cosa, limpia tu cagadero. Y fue algo que no hizo esta administración. Claro, y no nada más corrupto. Esta administración. Las anteriores, y las anteriores, y las anteriores. Ahí nomás. Anteriores. Y las anteriores. Y las anteriores. No, ya basta. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, compañero. Muy bonito trabajo. Muchas gracias. 10. Y bueno, pues yo quiero platicarles acerca de una encuesta, un estudio que sale cada año, que se llama Latinobarómetro. Claro. ¿No? Este estudio recaba todas las opiniones y las encuestas a personas de Latinoamérica sobre temas de democracia, de economía y de gobierno. Y en este año, pues se enfocó pues en la democracia. ¿Qué pasa con la democracia? En México, señores,
está decayendo. No la queremos, de entrada. Ya no. De entrada, o sea, no sé si alguna vez la quisimos, porque hay un libro, perdónenme que saque acá mis temas de viejito, 1859, la Constitución y la dictadura de Emilio Rabasa. O sea, hicieron una constitución bien perrona para poner en México y se exportaron el modelo de régimen político de Estados Unidos, que es el presidencial, y lo impusieron aquí. Siento que tenemos una tradición de tlatoanes y de gente casi casga. Exacto. Y por eso yo no sé si alguna vez como que no hay tanta... puede ser. Pero bueno, ¿no? Eso y otras cosas se estudia la tiromar. Y curiosamente el cacicazgo y lo demás se ha sabido mantener en nuestro país. O sea, claro, es curioso cómo ha coexistido al lado de tanta cosa. Bueno, perdón, perdí el hilo, pero ya lo encontré. ¿Dónde estaba? Pues por ahí. Fíjense que este estudio ha demostrado que el 33% de las personas prefiere el autoritarismo, ¿no? Esto ha aumentado un 2% en 3 años nada más, ¿ok? Mientras tanto, el apoyo a la democracia ha caído un 8% en los mismos 3 años. Sí. Y entonces, ¿qué nos hace pensar? Pues que ya las personas están hartando, ya no confían en los procesos democráticos. ¿Por qué? Porque pues han visto pues mucha corrupción, han visto impunidad, han visto que estamos en un estado fallido, entonces están pues inclinándose a un gobierno autoritario, ¿no? Claro, y yo creo que también falta de transparencia y hay mucha desilusión. Claro. Sí. ¿No? O sea, como de pues ahí no nos fue bien. Yo creo que nos iría mejor si alguien toma las riendas con fuerza, ¿no? Y fíjate que pues es algo, o sea, el autoritarismo es algo que está bastante presente en Latinoamérica. 1/3 de los presidentes elegidos desde el 59 hasta acá han movido las reglas para que ellos sigan en el poder una y otra vez, ¿no? Por muchos años. Y obviamente pues tenemos los casos más recientes en Venezuela, en Cuba, ¿no? En los que hay pues autoritarismo en cierta forma. Y un poquito más reciente, más para acá, está el señor Nayib Bukele, que busca modificar la Constitución para quedarse. Para extender su Pero acá viene una cosa interesante. Pero ahí pues hay frutos. Es que es polémico de cierta manera porque es un dictadorcito. Si nos ponemos ahí medio tóricos, lo que fundamenta o legitima este tipo de acciones dictatoriales es que está enfrentando a la inseguridad. Está dando resultados. Claro. A veces sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Tú qué preferirías? Vivir en un lugar con democracia como México, ¿no? Que tú puedes elegir a tu presidente cada 6 años y demás, pero camino a la urna te asaltan. Exacto, inundado de crimen, de matazones y de todo, o vivir bajo un régimen autoritario que no es autoritario el de Nayib Bukele, pero que se encamina según tu... Sí, según yo y los derechos humanos. O vivir en paz y poder salir a la calle. Mira, te voy a poner un ejemplo para responder. Era 2018, era Acatlán de Osorio, Puebla, y pasó que la gente, ¿no? Pues estaba harta de los robachicos, y de repente en un caso que se hizo muy popular, lo pueden googlear así, Acatlán de Osorio, pues señalaron a alguien, ¿no? Por ejemplo, Leslie. Sí. ¡Ay, robachicos! Y la gente harta, como en el 1810, salieron a tocar las campanas. Y acabó con la vida de... Y la gente salió y dijeron, Leslie es una robachicos, ¿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos a un sobrino y a su tío, que habían salido de jornaleros a chambear. No sé si eran unos robachicos o no. Y nuevamente, este es el problema cuando no funciona el Estado de Derecho. Ese es el problema, la culpa es del gobierno. Cuando tomas justicia por propia mano, o cuando concentras la justicia en una sola persona, sea el presidente, por ejemplo. Claro. Corremos estos riesgos. Pero ahora vete al otro lado, o sea, vas en el transporte, eres usuario del transporte público, detienen a tu asaltante, pero tú sabes que lo van a soltar a las 3 horas, porque les da una mordida o lo que sea. Fíjate, y ya, vuelve a asaltar. Entonces, ¿qué haces? Sí, tomar justicia. El hartazgo. Claro. O sea, probablemente la reacción sea así, y le voy a dar putazos o algo así, ¿no? Claro. No sé si eso nos ayude en algo. O sea, yo lo que haría es... Pues no lo pensaría 2 veces, el ratero. No sé, la verdad es que no sé. Pues, o sea, vengo de Cuba. Aquí roban por lujos y allá roban por necesidad. O sea, las cosas
siguen ocurriendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no nos va a tocar a nosotros. Y creo que si analizamos el testimonio escrito más antiguo que hay en este país, en este mundo, que es la epopeya de Gilgamesh, tiene los mismos pedos que tenemos ahorita nosotros. Claro. Vamos a nosotros morirnos y vamos a tratar de poner Estado de Derecho, de trabajar en la prevención, y va a seguir siendo un problema. Pero yo me voy a morir queriendo hacer eso. Chance, y pasa que el hartazgo, porque justamente el hartazgo muchas veces provoca movilización social, y van a agarrar a madrazos al ratero o a otras cosas. Claro. No sé si abone tanto, pero bueno. Yo creo que es determinante también la operancia de todo el engranaje del Estado de Derecho y demás, ¿no? Que así los derechos humanos. Porque si al final del día tienes todas estas figuras rimbombantes del siglo XXI, o sea, vaya, dando un ejemplo, ¿de qué sirve si al mismo tiempo coexiste la impunidad, la desigualdad, la injusticia? Entonces, yo creo que mientras el objetivo sea garantizar el bien común, el fin justifica los medios. Ok. Sí, entonces, bueno, no, es que perdónenme que me ponga en el saco del abogado del diablo. A mí me molesta. Me traje mi saco, cuando me traje mi saco me pongo... No, pero a mí me molesta que muchas veces hablamos de derechos humanos y para dos cosas, porque cuando no tienes dinero, cuando no tienes poder, tus derechos humanos sobran, lamentablemente. Entonces, vivimos como en un doble discurso de que sí, muy sofisticados y derechos humanos, pero no los respetan. No, entonces, no yo creo que también hace falta que nos quitemos esa figura de hipocresía. Y no estoy en contra de los derechos humanos, pero lamentablemente en la praxis, ¿dónde se han quedado en México? Sí, bueno, este comentario lo pongo para cerrar, si quieres, mi intervención. Pero lo que tenemos ahora de derechos humanos es resultado de un largo proceso. Sí, y perdóname que lo ponga así. No lo demerito. Lamentablemente en su aplicación ha fallado. No sé si... No estoy demeritándote, no sé si funciona o no. Pero veníamos, y perdóname que pongas estos antecedentes, de un ejercicio desproporcionado del poder en el que justamente el ejercicio de atribuciones se concentraba en una persona, vamos a poner un nombre, en el rey, por ejemplo. Y fue hasta 1215, hace 800 años, que dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa que se llama Carta Magna, en la que medio reconozco que tiene cierta individualidad. 1500, 1600, la petición de derechos. Bueno, voy a reconocer que ustedes que están organizados puedan proponerle al rey cosas. Bueno, el habeas corpus. Cada que te detenga a alguien tiene que justificar por qué te detiene. Antes podías ir y hacerlo. Claro. Bueno, esas cosas que, como bien dices, en la práctica siguen ocurriendo. Gracias a Dios, pues ya tenemos algo que diga, oye, pero existe esta madre. Bueno, la estás violando. Y vamos a ser muy francos, como dice Leslie, lleva 10 años aquí en México. Por eso es que la mayoría de los jueces ni lo quieren aplicar, ni les interesa, les vale riata. Y justamente es en lo que creo que tendríamos que trabajar. Y yo creo que, y es muy válido lo que dices, y es muy importante tenerlo presente. Y estos dos puntos, porque yo creo que es la esencia de esto que está reportando el Latinobarómetro. Exacto, estos dos pensamientos, sí, claro. ¿No? Eso es lo Totalmente. Que está. Y que al final del día el individuo desprotegido se ve seducido por un modelo que al menos pareciera estar dando seguridad en su país. Claro, es que yo creo que es un reflejo del hartazgo, ¿no? Pues prefiero vivir bajo el yugo del autoritarismo, pero pues seguro, ¿no? Por lo menos no me van a asaltar, por lo menos no va a venir nadie a cobrarme el derecho de piso, por lo menos voy a tener pues mi negocio ahí medio abierto, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es un reflejo del hartazgo de la sociedad. Ahora, vienen elecciones, ¿no? El año que viene. Entonces yo creo que también es una oportunidad de checar este estudio y en vez de hacerlo menos, en vez de burlarse de él, en vez de, no sé, desestimarlo, decir, ok, o sea, este es un reflejo de que la sociedad está harta de la pésima gestión que nosotros como gobernantes o como autoridades hemos hecho, pues es chance de a lo mejor agarrarte de ahí y decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, vamos a implementar X. Son áreas de oportunidad. Claro, son áreas de oportunidad para que la gente esté pues contenta y se regrese a la preferencia hacia a la democracia, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está nuestra opinión.
Ahí está. No sé si quieren cerrar ya con los apuntes de Adamari López, que no es la por favor, ex de como Luis iniciamos, Fonsi. ¿no, Leslie? Yo creo que el caso de Israel Vallarta no debe ser el único, sino el primero de muchos que ya se empiecen a revisar que se encuentren en prisión preventiva. O sea, esta petición que estoy haciendo no es nueva, sino ya trae muchísimos años. Claro. Pero ya que sea el principio de una revisión amplísima, que eso sea lo que esté garantizando pues el debido proceso, ¿me entiendes? O sea, sin que se extienda a 17 años. O sea, se dice muy fácil 17 años, pero imagínense. ¿Es un niño? Ajá. Eso más la condena. Claro, en caso de que resulte culpable. Sí, pero claro, son 17 años sin sentencia. O sea, eso a mí me parece escandaloso. No, y lo otro que dijiste, 93,000 personas en esa condición. Y los que han muerto sin haber recibido condena. Sí, también, o sea. En esa situación. Claro, es lamentable. Compañero. Yo creo que terminaría mi apunte de Adamari con estas organizaciones criminales, estos grupos organizados que cometen delitos, se han infiltrado tanto en nuestras policías municipales, en nuestros municipios, que incluso están afectando a lo que les decía hace rato, ¿no? Tortilleros, gente que vende paletas, el de las carnitas. Claro. Es una cosa que paraliza la generación de empleos, paraliza la movilidad social, la economía, la generación de riqueza. Entonces sí es una cosa que tendríamos que atender. Lamentable. Y oremos. 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 Pues yo le diría a los próximos candidatos, que aún no se sabe, pero que se pongan a trabajar, y a todos los políticos, ¿no? Pónganse a trabajar en lugar de estar ahí en TikTok haciendo tendencias ridículas. A ver, de Manuel Velasco no vas a estar hablando. Perdón, en lugar de estar aparentando algo que ni al caso. En lugar de vivírsela tuiteando, trabajen, ¿no? Sí, pónganse a trabajar, hagan algo, porque la gente ya se está hartando. Ahorita fueron, en 3 años nada más, se cayó el 11%, ¿no? La preferencia hacia la democracia. Pues así va a seguir mientras ustedes no hagan bien su chamba. Entonces, claro, y a mí me parece aquí ya que poco no ganan. Sí, no. O sea, y aquí un último apunte. A mí me molesta que la oposición, o sea, más allá de las propuestas, entiendo que ahorita no se pueden hacer propuestas, pero más allá de planes o proyectos, solo ataques en contra de Morena. O sea, y es como, mi objetivo es quitar a Morena, no traigo proyecto de nación, no traigo plan, nada, quitar a Morena. O sea, eso... ¿Y luego cómo? Pero, ¿Qué haces después? Pero sí es articulante. Les voy a poner el ejemplo que ya me quedo callado. En la España de Franco, aparecieron de repente en los murales, como en Cuba justamente, que aparece un 2 más 2 es igual a 5, pues allá aparecía un contra Franco estábamos mejor. Es decir, cuando tenías a un enemigo bien definido, sí, todo lo demás parecía que funcionaba. Después de que se fue Franco y acabó la monarquía, la nueva constitución, la chingada, había un desorden tal. Claro. Entonces, creo que sí ese punto es articulador. Habríamos que hacer algo bueno con esa cosa que juntó a la gente. Podría ser. Changos barangos. Pues, redes sociales, tus redes sociales. En Leslie 1495, y los invito a que estén súper pendientes de un nuevo episodio de Hechas Letras, donde tuvimos la participación épica y súper invitada de Tabata Jalil. Sí. Muy linda. Nada más. Sí, muy linda nuestra compañera Tabata. Arroba el Huitrón _ en todos lados, ahí para que me manden mensajes cuando quieran. Serán recibidos. Memes. Y arroba Ferortega 11 _ ahí nos pueden seguir en ex Twitter. Pensé que iba a decir otra cosa. Sí. No. Ya. X videos. Ay, ¿de qué hablan? No. En ex antes Twitter. Porque ya no es Twitter, compañeros. Ya saben que el autoritarismo llegó a las redes sociales. ponle. Sí. En español mexicano. Sí, ¿cómo ven esa pelea como de juniors? Ay, vamos a meternos a una jaula y lo que recolectemos lo donamos a una causa. Puro bluff. ¿Alguien puede pensar en threads, por favor? O sea, solo fue como el boom de un día y ya pasó a mejor vida. Pero sacaron mucha información, pero ya. Sí. Sí, ya no la puedes cerrar si no se cierra tu Instagram. Esa fue una gandallada que hablaremos en el próximo episodio de No Hay Tregua. Esto fue No Hay Tregua. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y tomen mucha agua. Bye. Gracias, Mau. Producción.